Bien, ya estamos en el aire. Ahora sí, pues todos bienvenidos en estos momentos. Ahora sí, vamos a continuar. Todos bienvenidos a este nuevo estudio de Gálatas. Va a ser un estudio que voy a dar sobre, y aquí en este estudio que quiero dar voy a bajar la velocidad, porque aunque voy despacio, aquí voy a casi estacionarme un poquito más en dos versículos que quiero que leamos. Capítulo 4, versículo 19. Ahí estamos. Sí. 19 y versículo 20. ¿Estamos ahí? Vamos a leerlo. Lo voy a leer en voz alta y dice así la palabra del Señor. Dice así, capítulo 4, versículo 19 y 20 de Gálatas. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros hasta ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Hasta ahí está bien. Bien. El tema que quiero hablar sobre este asunto, estos dos versículos aquí, va a ser, estos dos versículos van a enseñarnos lo que es la vida misma de la iglesia y nos van a enseñar acerca de lo que es la santificación. En esencia, lo que quiero enseñar aquí, en este pasaje, va a ser una doctrina que el apóstol aquí se detuvo y comenzó a llorar, comenzó a rogar, comenzó a sentir dolores de parto, porque después de estar enseñando la doctrina real, la verdadera, la única, el único evangelio, de lo que ahorita enseñamos en todo ese resumen que vimos, que era la grandeza del evangelio, ahora el apóstol Pablo ve que los hermanos de Galacia, las iglesias de Galacia, después de haber entendido y escuchado todo, de pronto ellos se deslizan y se toman del brazo de los judaizantes y se van con ellos. Imagínense que se le va su esposo o su esposa con otro o con otra delante de usted, ¿verdad? Pues ¿qué va a suceder así? Versículo 20 del versículo del capítulo 4. ¿Cómo cree que va a quedar usted? Dice el apóstol: quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues ¿estoy qué? Perplejo. Perplejo. Anonadado. Así es. Estoy perplejo. O sea, me quedo sin palabras. Estoy en shock, por así decirlo. Entonces, eso es lo que provocaría el ver que por quien tú has trabajado, por quien tú te has esforzado, de pronto ves que se te va con otro. Y lo hace descaradamente, porque todavía estos hermanos de Galacia, y todavía aún así el apóstol los considera sus hijitos. Ahora quiero que entiendan este detalle. A pesar de esto, el apóstol no dijo ingratos o insensatos, ya no los habló así. Y ustedes se dan cuenta, el apóstol Pablo ya no les habló de esa manera, ya no les habló golpeado. ¿Cómo les dijo? Con cariño. Hijitos míos. Y esta palabra hijitos míos, en la Biblia hay palabras griegas que usan la palabra hijos o hijitos, pero cuando usan la palabra hijitos así en diminutivo, hay una palabra que usa en griego que es la palabra tecnón, y de ahí viene una palabra para niños, o sea, para niños pequeños. Hay otra palabra que se llama juíos en griego, que también lo usa para hijos, pero son hijos ya mayorcitos. Entonces, cuando también Jesús dijo, dejen de los niños que vengan a mí, usó esta palabra, esta que usa aquí en griego, la palabra tecnón, hijitos, o sea, pequeños. Y el apóstol cuando los mira,
los mira así. Entonces, ¿qué es lo que ve el apóstol Pablo aquí con ellos? Pues ve que no han crecido. ¿Estaba Cristo en ellos? Pregunto. Sí. Entonces, hay un asunto importante aquí. Primero, el apóstol dice que son hijitos míos. Y al decirles así, ya él no los desecha como que dice, ustedes ya no son del Señor, como lo haría uno a veces. Como uno diría cuando alguien se va de la iglesia o se va y va siguiendo otras doctrinas, que nuestros primeros impulsos serían, pues ya está grandecito, ya sabe lo que hace, ya usa bigote y patilla, o sea, ya sabe lo que está haciendo. Entonces, allá él, que el Señor se encargue de él. A mí, yo ya le dije lo que debía decirle, o no sé tú que hacemos así. ¿Sabes que sí? Le dimos así. Yo le dije lo que debía decirle y yo me quité de la responsabilidad. Pero si su hijo se le va de la casa, ¿usted va a hacer eso? No va a hacer eso. No. O sea, no importa que esté grande. Porque todavía sigue siendo todo su hijito, a pesar de que creció. ¿No es cierto, hermanos? ¿Hermanos Sonia? Ahora sigue siendo su hijito. Así que no importa que tenga 40 años, todavía sigue siendo su hijito. Y el apóstol los ve así como sus hijitos míos. Pero aquí el punto es que dice, porque vuelvo a sufrir dolores de parto. Ahora, esta palabra que usa aquí el apóstol, dice, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. O sea, quiere decir que cuando estos ya son hijitos de él, ya se embarazó de ellos, ya los tuvo. Ya nacieron ellos, ya están ahí. Así que ya crecieron, pero todavía él ahora de pronto siente unas punzadas en él, que siente como en aquel momento cuando él fue a Galacia y se embarazó de todos estos criaturas que están ahí. Y entonces él dio a luz y tuvo tantos hijitos ahí. Ahora, el primer momento cuando, porque dice, porque vuelvo a sufrir, y esa palabra vuelvo a sufrir significa que antes ya había tenido el mismo problema. O sea, antes también había sufrido dolor de parto. La palabra vuelvo te conduce hacia allá, te conduce a pensar que también hubo un momento cuando tuvo dolor de parto. Entonces, pero ¿qué está pasando aquí? Es lo que quiero que se quede clarito hoy, antes de ir. Hay dos etapas en la vida cristiana. Una, cuando tú naces. Cuando tú naces en Cristo, cuando nace, lo vamos a ver desde el punto de vista del bebé normal. Cuando nace el bebé normal, pues ya nació, tuvo su dolor de parto, pero ya dio a luz, ya nació. Pero sucede que hay niños que crecen normales y hay otros que no crecen, ¿verdad? Que se quedan así. Y yo creo que las mamás entienden mejor que yo estas cosas porque yo no quedé bien embarazado, ¿verdad? Y espero que nunca lo haga tampoco. Sí. Sí, bueno. Entonces, ¿qué nos enseña este pasaje? Por eso dije yo que esa va a ser la esencia de la vida cristiana, donde el apóstol se quebró totalmente, porque vio a sus hijos que se le iban. Pero ahora va a entrar en otro aspecto de la vida cristiana. Ya entró primero en el aspecto del nuevo nacimiento, cuando estos hijitos habían recibido cosas en el pasado, como era la fe, habían recibido la justificación, ¿verdad? También habían recibido la santificación posicional, es decir, que Él los separó para ellos y eran sus hijitos. Así que estas cosas las tenían ellos ahí. Entonces cuando está ahí, hasta ahí está bien todo. Y hasta ahí ya son sus hijos. Pero ahora hay un problema. Hay un problema de que esos niños no han madurado, no han crecido.
Y cuando tú ves a un niño que no crece, entonces este niño, pues en ti, como padre o como madre, vas a sentirte así, vas a sentirte como si fueras aquel momento, porque nadie va a tener más dolor que el papá o la mamá. Y el apóstol cuando habla, aquí se pone como si fuera mamá, porque habla de dolor de parto y solamente es hijitos como si fuera un papá. Pero cuando habla de dolor de parto, habla como si fuera, se pone como padre y madre. Padre soltero y madre soltera. Entonces se pone como si fueran los dos. Y él se pone justamente en ese momento. ¿Cómo fueron los dolores de parto? Ustedes las mujeres. Terribles. Dicen que son, estaba yo leyendo que son como calambres que te dan en el estómago. No, el estómago. Pero que son, sí, que son calambres que son así pero son terribles, ¿no? Que están ahí por momentos. Son así en espacios. Y que son, yo no puedo explicar, pero ustedes también, ustedes son los que pueden explicar esas cosas, pero nomás quiero que se meta en nuestra mente ese momento. Ese dolor. Bueno, el apóstol está justamente en este estado ahorita. Que a veces, por ejemplo, él está calambrado. En mi caso, a veces cuando tu esposa va a ir ahí, también tú te pones ahí cuando empieza a hacer y la agarras. Oh, sí, ayudarlo. Sí. A mí me tocó cuando mi hija nació. Agarrarla así en lugar. ¿Verdad? Que mi hija nació, mi esposa estaba en sus momentos de cuando estaba saliendo. La muchacha ahí estaba allá y sí. Y luego aparte se le atravesó a mi esposa, se la sentó, andaba cansada. Pues. ¿Verdad? Entonces todo eso. Bueno, esas escenas nos ayudan a entender un poco el dolor del apóstol Pablo. Ese dolor del apóstol Pablo nos debe de conducir a ese dolor también de cualquier ministro de Dios, de cualquier pastor que sea un buen pastor, también debe pasar por ahí. Esa sensibilidad que tiene, ¿verdad? No simplemente de venir a enseñar un estudio, sino de poder sentir con tus orejas. Me tocó predicar el domingo antepasado, hablé sobre un poquito anterior a eso. Y yo dije que había el príncipe de los predicadores, que fue Spurgeon, decía que un pastor, para que sea un buen pastor, debe de oler a ovejas. ¿No? Decía Spurgeon, que el buen pastor tiene que oler a ovejas, porque él anda entre las ovejas. Entonces cuando tú andas entre los perros, hueles a perro, ¿eh? Sí. Andas entre las ovejas, hueles a las ovejas. Y así también un pastor tiene que oler a las ovejas. Pero hoy muchos pastores andan tan, dijo un hermano que siempre se ponen trajes del Forever 21, ¿verdad? Se ponen los bien etiquetados y no conocen sus ovejas todavía. Bueno, ese es el punto principal a donde llega el apóstol Pablo cuando ve a la iglesia de Dios que se le está yendo después de haber escuchado la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, hasta aquí ya tenemos introducidos, ahora sí introducimos el punto principal. Bien. Esas palabras nos van a enseñar lo que es la santificación. Y es un tema que está olvidado en la iglesia. Olvidado ¿y por qué digo olvidado? Lo voy a decir por qué motivos. En la doctrina cristiana que tenemos nosotros, que la tenemos de las Escrituras, entre los mejores teólogos que hay y que se enseñan también actualmente, se habla mucho de la elección de Dios, lo cual es una gran verdad. La elección de Dios es el momento cuando Dios te escogió antes de la fundación. Es decir, tú como hijito de Dios, lo eres hijito de Dios, eres hijo de Dios desde antes que el mundo fuese, pero tú no lo sabías. Entonces llegó un momento cuando Él nos lo reveló, pero solamente Dios lo sabía. Pero Él te escogió a ti antes que el mundo fuese. Él te puso en un libro de la vida, te colocó, ahí te escribió. Y desde allá tú eres su hijo, pero tú no lo sabías, ¿verdad? Entonces hay ese momento en el cual el Señor le plació escogerte a ti
Y entonces vino otro momento, eso fue en la eternidad pasada, pero cuando vino el tiempo, entonces vino otro espacio, otro periodo, que es el periodo de redención, en el cual el Señor nos justificó. Así que, ¿ves la elección? La justificación. En la justificación del Señor, lo que hizo con nosotros es que, viéndonos delincuentes y pecadores ante el Señor, Él quiso justificarte a ti y quitarte la condena penal que tenías tú en contra de Él, de su ley. Te quitó esa condenación y te colocó en el cuerpo de Jesucristo. Y ahora tú eres santo, ahora tú eres justo. Y esa condenación que tenías tú se la colocó al Señor Jesús. Pero todas esas deudas que tenías tú, ahora Él las llevó y pagó por ellas en aquella cruz del Calvario. Entonces, eso es el Evangelio verdadero. Entonces, eso nos encanta a nosotros enseñar, porque es maravilloso. Es algo maravilloso enseñar la elección, el saber que Dios pensó en ti antes que el mundo fuese. ¿No es cierto? O sea, el solo pensar que el Señor pensó en ti antes que te creara, que te escogió y te tenía en un libro de la vida, y que ahora cuando vino el tiempo Él te envió su palabra a través de predicadores, a través de su propia palabra, y entonces Él te hizo entenderla por la obra del Espíritu Santo de Dios, te convenció de pecado, te trajo al Evangelio, y ahora Él te justificó, te hizo ver pecador y ahora te justificó. Y la justificación es una declaración legal de Dios, de que Él te imputó la justicia de Cristo a ti y tu injusticia se le imputó al Señor Jesús. Así que eso es la justificación, es una imputación de uno hacia otro. Y por tanto tú quedas libre y el Señor lleva la culpa. Y eso nos encanta, porque es maravilloso pensar cómo el Señor me libertó a mí. Pero también de eso hay otro punto que nos gusta mucho hablar, que es la glorificación. Cuando vemos Romanos capítulo 8, quiero que veamos este punto antes de seguir adelante, porque estoy hablando sobre esta cadena. Romanos 8. Así es. 28 y 29 y 30. Ahí está. Romanos 8, 8, 28 hasta el 30. Sí, dice así esta palabra del Señor. Dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, ahí están, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme, aquí está el punto, o sea, conforme a la imagen, y esa es lo que Pablo está diciendo, ¿verdad? Que para que sean conformados a Cristo. Entonces dice, conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, o sea, esos que pensó el Señor los predestinó, les dio un destino. Dice, a esos también llamó. Cuando vino, Él te predestinó. Luego, ¿cuál es el orden de la cadena de salvación? Te predestina y luego después te llamó, ¿verdad? Sí. Y el llamarte, ¿cómo lo hace el Señor? Bueno, trajo su palabra. Hay dos cosas que operan en este llamado. Una es su mensaje expuesto. Y el otro es la obra del Espíritu Santo de Dios dentro de ti, que hace que tú la creas. Es decir, la hace efectiva tu palabra. Entonces dice, y a los que predestinó, esos también llamó, y a los que llamó, esos también justificó. O sea, a los que justificó, a los que llamó. Una vez que te llama, dice que Él te justificó. Así que ese es el orden de la salvación. Amén. Y a los que justificó, ¿qué más sucedió ahí? A esos también glorificó. Así que si ustedes ven las partes elementales de aquí, son la predestinación. Cuando Él te predestinó, pre es antes
un destino anterior. O sea, desde mucho tiempo antes Él te destinó a ti, a algo, ¿verdad? ¿A qué te destinó? Te destinó a ser hecho conforme a la imagen de su Hijo. O sea, entonces el propósito de Dios, versículo 28, es porque ese es un propósito de Dios. Verso 28 dice, si sabemos que las cosas los que aman a Dios, bueno, todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es conforme a su propósito. Son llamados, ¿eh? Así que aquí lo que tú estás observando es que Dios tiene un propósito. Y luego te desglosa el propósito de Dios en cuanto a la salvación de sus escogidos. Que Él los escoge, ¿verdad? Luego los llama, los justifica. ¿Y luego qué más? En ese orden. Los glorifica. Así que, ¿cuáles son las palabras adecuadas allí? ¿Las de memoria? Predestinó. Te predestina. Nos llama. Te llama. Justifica. Te justifica. Y nos glorifica. Y glorifica. Ahora, si ustedes observan, la predestinación va a ser antes que el mundo fuese. Así que no está fuera del tiempo. ¿Estamos de acuerdo? En la eternidad, esa es lo que es la predestinación, la elección. La glorificación, la parte última, ¿dónde está? A ver. Cuando termina la última sección aquí, en el 30 dice, también dice, a los que también glorificó. Eso de glorificó, que nos glorifica. ¿Cuándo va a ser esto que nos glorifica? ¿También en la eternidad? Así es, no va a ser en ese mundo. Pero quiero que capten ese detalle. Con un cuerpo glorificado. Así es, el plan de Dios es de eternidad. Tú eres una persona que estás en el plan de Dios y su propósito que va de eternidad a eternidad. ¿Lo puedes captar así? Por eso está perplejo Pablo que se le vayan así, porque si ves esta grandeza, cómo Dios te amó a ti y pensó en ti antes que el mundo fuese, y también pensó en que tú fueras glorificado con la gloria que Cristo tiene. O sea, esa gloria del Señor, también dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 18, dice que vamos en este mundo vamos de gloria en gloria, pero todavía no tenemos la gloria. Así es. Nos vamos siguiendo esa gloria, pero todavía no la alcanzamos. Así que quiero que veamos este detalle, porque quiero que se quede bien claro. La salvación está compuesta por un propósito de Dios. Y en este propósito de Dios tiene varios elementos. Te predestina. Te llama. Te llama. Te justifica. Te justifica. Y te glorifica. Bien. Ahora, la justificación, dijimos que la predestinación está en la eternidad. Luego, el llamado, ¿dónde está? En ese mundo. Sí. Quiero que pasemos así, quiero que veamos de eternidad y luego hay un periodo temporal, hay un tiempo donde Dios pone sol y luna y hay tiempo aquí. Entonces, en este tiempo, mientras haya sol y luna y tengamos tiempos, es temporal, eso es temporal, esto no es eterno. Por tanto, entonces Dios pensó en ti de eternidad a eternidad, pero en todo ese periodo atravesó el tiempo ahí. Pero en ese tiempo el Señor ahí operó algunas cosas, y esas cosas son que Él te llamó, te predestinó antes que el mundo fuese, pero te llamó en el tiempo este. Vivimos en un tiempo nosotros antes que conociéramos ahí, vivimos en un tiempo desbalagados, pero había un tiempo de Dios que nos tenía ya destinado para que viniéramos a Él. Entonces en ese tiempo Él nos llamó y somos llamados. Imagínense que Él nos llama a nosotros así. Entonces nos llama, y al llamarnos a los suyos, ¿qué es lo que va a hacer el Señor con los suyos cuando nos llama? ¿Cuál es el siguiente paso? Nos justifica. Nos justifica. ¿Por qué nos justifica? Porque vivimos en un mundo perdido y pecador, en un mundo lleno de pecado. Vivíamos en completa oposición a Dios y violando su ley totalmente.
¿Sí me entienden? Entonces, pero ahora bien, este asunto de ahora ya ubicamos bien los puntos, ¿no? Ya ubicamos predestinación, elección, llamado, justificación, y luego tenemos glorificación. Amén. Ok. Cuando el apóstol dice aquí en Gálatas, capítulo 4, versículo 19, aquí donde quiero que entendamos el detalle, porque es lo que ¿Dónde? ¿En Romanos? Gálatas 4, 19. Gálatas. Dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. ¿Eso está en la eternidad o en el tiempo? En el tiempo, así es. Muy bien. Entonces esto de sufrir dolor de parto tiene que ver con justificación. O sea, porque sean justificados. No. Si ya son hijos, son justificados. ¿Sí me entienden? Ese es para Si son hijos, son justificados. O sea, ya no está hablando de justificación porque ya los llamó y ya los justificó. Entonces, quedó el otro punto de Romanos, cuando dice que entonces después de eso viene la glorificación. Pero el apóstol está poniendo en medio de todo esto, es decir, entre la justificación y la glorificación, hay algo que sucede aquí en la tierra con el pueblo de Dios. ¿Qué creen que es? La formación. la santificación. Dice el apóstol Pablo aquí, dice, porque después hemos sufrido dolor de parto hasta Que se ha formado. formado. que Cristo sea formado Exactamente. en vosotros. Así que aquí hallamos dos verdades. Escuchen bien lo que les voy a decir. Hay una verdad que está establecida aquí, que luego la voy a exponer en la otra clase, pero hoy nada más quiero que no me la presente. Una verdad que es esta: que por ser hijos de Dios, a sus hijitos, somos justificados y estamos en Cristo. ¿Sí? Pero estar en Cristo no significa que tú ya estés en la formación completa. Ya estás en Él. Pero puede ser que seas un bebé todavía. Naciste en él. Naciste en Él, pero todavía sigues siendo bebé. ¿Lo entienden así? Entonces, después que tú naces en Cristo, empieza otra etapa en tu vida. O sea, una vez que Él te justificó, que te quitó tu penalidad legal que tenías contra Dios, ya no eres culpable ante el Señor. Pero ahora entra otra etapa, y aquí donde quien te justificó fue el Señor Jesús, porque Él murió por ti. ¿Quieren ese detallito? Él murió por nosotros, así que Él te justifica a ti. Pero luego el Señor se fue de este mundo y envió, ¿a quién envió? A su hijo. Al Espíritu Santo de Dios. Y Él viene a morar con nosotros. Y a venir a este mundo a morar con nosotros, Él viene a hacer otra operación con nosotros. ¿Y cuál creen que va a ser esa operación? La santificación. La formación, y esa es la santificación. A santificarnos. Por tanto, lo que yo le estoy diciendo es que la parte más importante que domina a la iglesia de Dios, o sea, que domina en la operación del Espíritu Santo de Dios en su iglesia, es esta operación de santificar a su iglesia. ¿Qué quiere decir santificar? Pues que te separó. Así que eso en forma sencilla es que te separa. Por tanto, ya te justificó. Sí, ok, ya estoy justificado. Ya no debo nada. Ya te escogió. Ya no debo nada ante el Señor, pero todavía sigue siendo, o sea, te justificó, ya no debes nada. Legalmente hablando, tú no debes nada. Pero esa es la parte legal solamente. Pero en tu parte de tu responsabilidad como cristiano, porque la justificación la hizo el Señor por ti. Pero ahora el Espíritu Santo viene a morar contigo, viene a morar con nosotros, y Él va a trabajar junto contigo para que tú seas conformado a aquel que te salvó. ¿Quién te salvó? Jesús. Romanos capítulo 8, versículo 28, 29, nos dice que seamos, es el 29. Porque a los que antes El 29, sí, síguelo.
también los predestinó para que fueran hechos conforme Eso a es la la palabra. imagen de su Hijo. Que sean hechos conforme a la imagen de... Ese es el propósito de Dios. Así que ya nos justificó, pero entre la justificación y la glorificación hay una etapa, un proceso que tiene que llevarse a cabo, y esto es la conformación a la imagen de Jesucristo. ¿Sí? Así que en esta conformación de la imagen de Jesucristo no está solo, sino que el Señor te envió a su Espíritu para que te ayude, para que sea tu ayudador a ti. Y entonces es no yo, dice el apóstol, sino Cristo en mí, por su Espíritu en mí. Sí. Así que todo lo que tú vas a hacer en la santificación, no vas a hacer tú. Es el Señor en ti, pero ahora ese proceso de santificación, que es un llamado a separarte, es separación. Así que el llamado del Señor es separarte de lo que no agrada a Dios. ¿Sí? Y eso no lo haces en tu carne, lo haces tú. Si tú lo haces en tu carne, vas a hacerlo en tu carne y tú te vas a glorificar a ti mismo. Tú al hacerlo vas a pavonearte y decir, yo sí oré 2 horas diarias. Y yo estoy leyendo 20 capítulos diarios. Yo, ¿no? Y me sé todo el Salmo 119 me lo sé de memoria. Yo. Eso no sirve para nada. Pero sirve que tú lo estudies, pero tú no. O sea, tú no lo digas así porque no eres tú. Es el Señor contigo. Entonces, es la obra de Dios en tu vida. Entonces, santificación es que te separa para Él, y para esa separación te envía su Espíritu para que te ayude a irte separando cada día. Y eso es ahora sí. Cada día que tú vives en separación constante. Vives luchando porque tienes en ti un viejo hombre que lucha y te está tentando para que tú peques de nuevo otra vez. Pero también está otro nuevo hombre que te dice, no lo hagas, aquí estoy yo. O sea, no le agrada al Señor. Y ahí está. Ahora tú tienes la capacidad y el poder de no hacer ese pecado. Porque tú tienes ahora una fuerza contigo. Estás en el poder del Señor. Es lo que Pablo dice en la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 11, que dice que ahora dice que te fortalezcas en el poder del Señor. Amén. Y eso porque el Espíritu Santo de Dios está en ti. Entonces eso es el punto principal que quiero que se quede claro. ¿Sí se va entendiendo así? Sí. Entonces, esto es lo que el apóstol Pablo lo tiene tan molesto dentro de sí, y lo tiene tan afligido y tan perplejo, ver que aquellos que el Señor los había perseguido a través de Pablo. Fíjense en lo que lo va a decir. El Señor los persiguió a través de Pablo, y ahora ellos van persiguiendo a los judaizantes. O sea, se van alejando del Evangelio y van persiguiendo a los judaizantes, y el apóstol va tras ellos otra vez. Va como un cazador y va tras ellos porque los quiere agarrar otra vez y decirles, hijitos míos, no se vayan. Es como lo que pasó cuando Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto. Sí, sí. Lo saca y ellos quieren volver Exactamente. a comer las... Sí, así es. Entonces, Hacer esclavo. si ya entendimos este detalle, ahora sí se entendió. Ahora, ¿cuál es el punto principal de la iglesia hoy? Con relación esa es la era, yo te enseñé este tema. Entre los temas que hoy vivimos la era del Espíritu Santo. Porque Él es el que habita en nosotros, en la iglesia. Amén. El Señor se fue al cielo, pero Él no nos dejó huérfanos, envió su Espíritu. Porque está en total armonía con lo que el plan de Dios, el Espíritu Santo de Dios y Cristo están en total armonía para hacer lo mismo. Uno es el que nos justifica, que es Cristo, y otro es el que nos regenera, que es su Espíritu. Y también nos va haciendo conforme a su imagen del Señor. ¿Se va entendiendo? Bien, ahora sí, ya quedó. Creo que Romanos nos enseña claramente este detalle. No requiere explicación porque es tan claro ahí. Así que lo que estoy diciendo no es algo que el hermano Héctor está enseñando
y él empezó a interpretar cosas. Está clarísimo aquí, en la palabra de Dios. Entonces, la parte más importante en la iglesia, ¿cuál es hoy? La santificación. Esa es la etapa en la cual vivimos hoy, y toda la etapa, todo el periodo de la iglesia. Lo que resta hasta que nos glorifique. Desde que la iglesia empezó, hasta cuando la iglesia se va con el Señor, esa es la etapa predominante en la iglesia del Señor. La santificación, que significa conformarte a la imagen de Cristo. O sea, que cada día tratar de parecernos Que más cada al día, Señor. si tú lo hagas. Ahora, ¿cómo lo vas a hacer? Bueno, yo ya entendí esto. Ya entendimos esto, ¿no, hermano? Sí. Pero tu pregunta va a ser, ¿y cómo lo hago? Porque sí quiero hacerlo, yo sé, yo lo quiero hacer. Vamos a seguir adelante. Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10. Por eso dije que voy a irme despacio, porque casi me estoy estacionando aquí. Voy a manejar a... Efesios 2, versículo 8 al 10. Un pasaje que ustedes lo conocen de memoria, pero ahorita lo van a oír en esta relación. Dice la palabra así, dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Es don de Dios. Y aquí entonces, esto de que tú eres salvo, ya eres salvo. Entonces, si tú ya sois salvos, son hijitos, eso ya es pasado. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, si vemos en el tiempo, ya es pasado. Ya tú eres salvo. Tú no vas a ser salvo, o sea, vas a ser salvo, pero ya lo eres porque el Señor te salvó. Así que, ¿cómo es esto? Por gracia. Y esto es porque es un don de Dios. O sea, todo tiene que ver con Dios. No por obras, para que quede claro, para que nadie se gloríe. Así que hasta aquí tenemos la justificación, tenemos la regeneración, que Él te regeneró, te justificó, te convenció de pecado. Eso es pasado. Ya sucedió. Si esa obra la hizo el Espíritu Santo de Dios en ti cuando iniciaste. Pero una vez que tú ya seguiste adelante como cristiano, sigue la otra obra de que te va a ir conformando a su imagen. Entonces el versículo 10 es donde yo quiero que veamos. El versículo 9 termina y dice, no por obras para que nadie se gloríe, pero luego el versículo 10 también habla de obras. Quiero que noten el detalle verso 9 y verso 10, que los dos versículos hablan de obras. Las obras dicen, versículo 10, porque somos hechura suya, así que es obra del Señor. Él nos hizo, ¿no? Efesios 2, 10. Creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Para que ¿qué, hermanos? Anduviésemos en ellos. Anduviésemos en ellas. ¿Qué es eso de andar? Porque y andar, el haber sido salvos es pasado. Ya te salvó. Pero el andar en las obras, ¿qué es? Presente. ¿Lo ven así? Sí. Y el ser glorificado, ¿qué es? Futuro. Así que hay un pasado, hay un presente y hay un futuro. ¿En cuál etapa vivimos nosotros ahorita? En el presente. En el andar en estas obras que Dios preparó de antemano. Y para que andemos en ellas, el Señor envió otra vez vuelvo a decir, Él envió su Espíritu, porque tú no vas a caminar solo. Así que hay obras que el Señor las preparó Él de antemano para que tú, así que sí vamos a hacer obras, ¿no? Claro. ¿Verdad que sí? Sí, claro. No por obras para salvación, pero sí obras que tú vas a andar, porque a través de esas obras que tú vas a hacer, que Él preparó de antemano, tú te vas a ir conformando a la imagen de Dios, y de son una Jesucristo. evidencia Sí, pero para hacer esto, dice el apóstol Pablo aquí, que tú tienes que, dice que para que anduviese, esa es la palabra que quiero que se quede subrayada así grande, para que anduviéramos en ellas. Y entonces, para que anduviéramos del pasado, en la eternidad preparó para que en el presente, en esta era temporal, andemos. ¿Quiénes? ¿Quién va a dar en estas obras? ¿El Espíritu Santo de Dios? ¿Jesús? Nosotros. ¿Dios Padre?
¿Quiénes son los encargados de andar en estas obras? Los hijitos. ¿Quiénes? Nosotros. Bueno, Sonia. Nosotros. Nosotros. Así que sí tenemos que hacer obras, ¿no? Pero son obras que Él preparó. Y esas obras tienen que ver todas con la santificación. Todas esas obras tienen que ver con glorificar a Dios, porque todas esas obras tienen que ver con conformarte a la imagen de Dios. Así que, bueno, ok, si es así, ¿qué es lo que debo hacer? Si yo debo ser más imagen, ¿qué es lo que yo debo hacer? Entonces debo guardar los mandamientos de Dios. ¿Debo yo entonces saberlo de memoria y hacer todo eso? Bueno, si yo lo hago así, no está mal, pero eso no ayuda para nada. O sea, no ayuda a que tú te conformes a la imagen, no ayuda a que tú te sepas de memoria los mandamientos de Dios. Lo debes hacer, ¿no? Pero eso no es el punto principal. O sea, Dios no te mandó a eso. Entonces, ¿qué te mandó el Señor? Para que tú andes en esas obras. Bueno, si tú quieres guardar los mandamientos de Dios, pues sí, lo debes hacer. Pero ¿cómo lo vas a hacer? Dijo el Señor. Juan 14, 15, a ver si por ahí no me equivoco. San Juan. Sí. A ver si no me equivoco en el pasaje. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Sí. 14, Sí. ¿qué? Juan 14, 15, ¿no? Sí. ¿Lo puede leer en voz alta, por favor? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Así que vean el punto. Dice que sí, guarda los mandamientos de Dios, o sea que los Dios guardó sus mandamientos. Pero ¿cómo lo debes hacer? Por amor O sea, a Él. ¿cuál es el motivo? Esa es tu pregunta que tú debes hacerte. ¿Cuál es el motivo para que tú guardes los mandamientos de Dios? Porque lo amas. Porque hay en ti algo que Él plantó en ti que hace que tú lo ames. ¿Qué hizo el Señor con nosotros? Bueno, primero Él derramó su amor en nosotros. Que ya hay amor en nosotros, ¿no? Sí, De claro. parte de Dios. Así que si hay amor en ti, es algo lógico que tú quieras guardar sus mandamientos, porque ahora tú amas y al guardar sus mandamientos lo haces por amor o por deber. Por Así que, por amor, Y así, por así que tú gratitud. no vas a hacer esos mandamientos de Dios por deber, no vas a decir porque yo debo guardar los mandamientos de Dios. No, si tú lo haces así, ya eres un legalista. Debemos de vivir cada día con un corazón agradecido. Sí, así que el hacerlo, pero la pregunta es, bueno, si es por amor, entonces, ¿cómo puedo amarlo? Porque sería el punto, si seguimos la lógica de todo eso, si es por amor, ¿cómo lo puedo amar? Yo quiero amarlo. Pues conociendo su palabra. Así es. Sí. ¿Cómo puedes amar? ¿Cómo amas tú a una persona? Cuando Entre más la conoces, Entre más la conoces. más lo amas. O más lo detestas. Dependiendo, ¿A quién? ¿A dependiendo de quién sea. Pero en el caso del Señor Jesús, que es todo amor, Amén. ¿verdad? Vas conociendo su Entonces, misericordia. la gente dice, bueno, yo quiero amarlo, sí, pero quieres amarlo, pero nunca lees su palabra. Nunca le dedicas el tiempo al Señor, porque ¿dónde está el Señor? ¿Cómo Dios quiere? ¿Cómo decir? Es amarlo, ok. Pero entonces, la pregunta que sigue es, ¿cómo lo puedo amar? Bueno, primero, el Señor empezó a derramar en ti su amor. ¿Cómo le vas a seguir tú? Bueno, guardando sus mandamientos. ¿Y qué es guardar sus mandamientos? Pues es seguir lo que le está diciendo. Y entonces, ¿hacia dónde debo irme yo para poder entender cómo que crezca mi amor? Bueno, entonces sus mandamientos, ¿cuáles son? ¿Dónde los encuentro? En su La palabra. palabra. ¿Los voy a encontrar en el Corán? ¿En las atalayas? No. Esta es su palabra del Señor. Si tú la lees continuamente, intentando comprender al Señor, intentando conocerlo más, entonces, entre más tú lo conoces a Él, más lo vas a amar. Amén. Pablo decía que todo su anhelo de Él era conocerlo al Señor. Era conocerlo a Él. Sí, era conocerlo a Él, ¿me entienden? Entonces, así que ahí estamos ya del punto. O sea, no es por deber, sino es por amor. Por tanto, entonces ya el punto inicial es
que empezamos es queremos santificarnos y seguimos entonces con Efesios, donde dice que la primera cosa que nos manda es que Él preparó lo que tú debes hacer. Así que al caminar uno en esas obras, estás caminando en lo que Dios preparó para ti. No lo que tú preparaste, sino lo que Él preparó para nosotros. ¿Me entienden? Entonces, ese es el punto. Luego después, tenemos esto. ¿Cómo se conocen los árboles? Dice el Señor Jesús. ¿Cómo se conocen los árboles? Por sus frutos. Por sus frutos. Entonces, ¿cómo se conoce un cristiano? Por sus frutos. Por cómo camina, por sus frutos también. Por sus acciones. Por sus acciones. O sea, no es que él diga soy cristiano, yo amo al Señor con todo mi corazón, ¿verdad? Aquí va mi ofrenda. No, eso no son muestras legítimas o reales de amor. ¿Cómo es? Cuando tú vives esa vida cristiana, cuando en cualquier momento de tu vida, la gente nos ve a nosotros y quiere ver exactamente cómo nos comportamos ante situaciones. ¿Cómo respondemos ante un problema? Cuando tú no tienes que darle imagen a una persona para que vea en ti, porque lo que tú estás haciendo, el Señor hace contigo es que te está conformando su imagen a través de ciertas cosas. Entonces, la gente que está afuera está viendo esa conformación, ¿verdad? Que tienes tú, que dicen algo está pasando en él, que ya no se parece a nosotros. Tiene mucho parecido a lo que dice el Señor. Y entonces es ahí cuando van a decir, Él se parece mucho. Y es como la imagen misma del Señor. Entonces, la imagen de Dios está en nosotros. Si queremos presentar a Dios, entonces ajustémonos a esas obras que el Señor preparó de antemano y andemos en esas obras. Amén. No las que yo preparo. No las que yo digo, yo voy a hacer esto y hacer otras cosas. No. Pablo dijo, mi propósito es conocerlo más a Él. Ese era todo su anhelo, al que es extenderse más hacia adelante y conocerlo. Ahora la pregunta, y eso es lo que el apóstol se estaba perplejo, porque lo que pasaba con los gálatas es que en lugar de eso se iban hacia atrás, eran como cangrejos, y eso le causó dolor a él, y por eso se puso como si otra vez volviera a tenerlo de nuevo. ¿Me entienden? Entonces, eso es el punto. Ahora, estamos en la santificación. No voy a mencionar muchos pasajes porque ya el tiempo se me está yendo encima. Pero sí quiero que veamos pasajes de santificación, porque ese va a ser el punto principal que quiero que también. Y la próxima clase yo voy a ir a hacer notar una diferencia entre lo que es el andar en Cristo, el estar en Cristo, ¿verdad? Y conformarte a Cristo, lo cual ya estamos observando ahorita. Pero hoy nomás quiero que sentemos un punto y quiero mostrar un poco de historia de la iglesia para que vaya el tema. Así que en Corintios, primera carta de los Corintios, capítulo 1, versículo 1, quiero que vean cómo es que Dios ve la iglesia. Corintios 1:1, estos son pasajes que nos hablan de la santificación. 1:1 y 2. Dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, y dice a los santificados en Cristo, santificados en Cristo, o sea, dentro de él. En Cristo Jesús. Sí, Jesús. Llamados a ser santos, con todo lo que en cualquier lugar, en McAllen, en Reynosa, en cualquier lugar, invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Así que el punto principal del apóstol entrando en esta carta es que son santificados y para ser santos también. ¿Me entienden? Luego el versículo 30 de este mismo capítulo. Mas por él dice 30, sí, de este mismo capítulo. Estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Luego en 2 Corintios 7:1, nomás quiero remachar esto. ¿Cuál? En la segunda carta de los Corintios 7:1.
Vamos a ver, para que sea rápido esto, alguien búsqueme en 1 Tesalonicenses 3, 12 y 13, y otro en la misma carta, en el capítulo 4, versículos 3 y 4, para que sea rápido. A ver, ¿quién busca el capítulo de Tesalonicenses? Primero Pero no Tesalonicenses. leímos el 2.7. Sí, pero quiero para que sea rápido, para que lo vayan buscando. Primera carta de Tesalónica 3, 12. A ver, El 12. hermana Sonia, El 12. Primera Tesalonicenses 3, versículos 12 y 13. Y luego Ceci, allá en misma carta, pero en el capítulo 4, versículos 3 y 4. Sí. ¿Tesalonicenses qué era? Primera Tesalonicenses 3, versículos 12 y 13. Y luego Ceci, allá en la misma carta, pero en el capítulo 4, versos 3 y 4. Y después tenemos segunda carta de Tesalónica 2:13. A ver, 2:13. Leti, por favor. Ya lo tiene Chelo. Tiene Chelo, ok, muy bien. Ya lo tiene Chelo, bien. Y Tito 2:14, Norma. Y Hebreos 12:14, la hermana está. ¿Cuál? Hebreos 12:14. Para que lo tengan ahí y lo lean en voz alta porque está grabado. Ahora en 2 Corintios 12, 2 Corintios 7, versículo 1. Dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne, de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. Bien, aquí le dije el otro en Tesalónica 3:12. Sonia. El 12, ¿verdad? Sí, en voz alta, hermano. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y Sí. para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre. Ahí está. Sí. En la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Ese es el punto. ¿Sabes? Lo que quiero enseñar aquí es que santificación y santidad es lo mismo. Claro. Así que para que vayamos teniendo una idea de esto. Luego entonces, hermana Ceci, el capítulo 4, versos 3 y 4. El capítulo 4 de Tesalonicenses, primera carta. Capítulo 4, versículos 3 y 4. Es que dice que lo tiene en inglés. ¿Ah, está en inglés? Ok, bueno. Bueno, muy bien. Entonces, yo lo voy a leer para que ustedes sigan acá. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y entonces dice, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener tener su propia esposa en santidad y honor. Y aquí, en este pasaje, usa las dos palabras, santificación y santidad. Entonces es un sinónimo al final de todo. Luego tenemos, sigue Leti, ¿no? Leti, ¿tú no te di Leti? No te di. Sigue Shelo. 2:13. Entonces no te di. Primera Te di Tesalonicenses Leti. 2:13. Sí, sigue Dice, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Bien. Entonces, en Tito, aquí le digo, 2:14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Bien. Ok, entonces eso se puede. Y luego ya sigue Hebreos 12:14. Hebreos 12, Sí, 12. versículo Versículo 14. 14. Sí. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Exactamente. Entonces es seguir la paz con todos y la santidad. Esa es la palabra. En este pasaje, si ustedes se dan cuenta, dice que debes seguirla. O sea, vas a caminar tras ella. Entonces, al seguirla, tú estás caminando. ¿Y por qué la vas a seguir?
Bueno, tú no lo vas a inventar, sino que lo vas a seguir porque a ti ya se te dio. Porque Él te justificó y te santificó. Hay una santificación que se llama posicional, en la cual Él nos santificó, quiere decir que Él nos separó. Que ella nos separó, pero esa es una que sucedió en el pasado. Y entonces, pero una vez que te dio eso, ahora quiere que tú sigas así. Y por eso te dice, y esa caminar es una evidencia de que tú la tienes. Si tú no caminas así, no estás evidenciándote a ti misma o a ti mismo de que tú eres santo o justo. Y siempre tendrás tu pregunta, ¿seré salvo o no seré salvo? Porque no caminas y jamás tienes testimonio dentro de ti de lo que tú eres. Siempre estás dudando de quién eres, porque como no andas así, entonces tú mismo te perturbas. ¿Me entiendes? Bien. Entonces, hermanos, santificación o santidad conduce a ser semejantes a Cristo. Conduce a ser conformes a la imagen de Dios. Andar como Él anduvo. Andar como Él anduvo. ¿Sí? Y eso es para la iglesia desde que empezó hasta... Eso es el punto más importante. Y eso es lo que está olvidado. Es una nota que no se habla mucho de eso. De la parte más importante que Él quiere que tengamos, lo olvidamos. Bueno, ¿por qué está olvidada? Esa ya es la pregunta. Y quiero antes para acabar eso ya. ¿Por qué está olvidada eso? Porque no leemos la palabra de Dios. Bueno, quiero que veamos la historia. Nada más voy a acabar ya con la historia. ¿Por qué está olvidada? ¿Por qué, si esa es la verdad de Dios, por qué hoy no se habla así? ¿Por qué no se habla? Se habla mucho de elección, hablamos de justificación, nos encanta hablar de eso, de glorificación también, de ir al cielo con el Señor. O sea, nos encanta hablar, es fascinante hablar sobre eso. Pero hablar de santificación es confrontar a los hermanos, a la iglesia, con su pecado. Pero es hacerlo, decirles, hermanos, tienen que odiar todo eso que el mundo tiene y amar lo que Dios te da. Entonces, ese es el punto principal. Luego, entonces, la pregunta es, ¿en qué momento la iglesia dejó de ser así? O sea, ¿hubo un tiempo en que la iglesia sí era así? Sí. Todo el tiempo de la iglesia, cuando el Señor otra vez restauró la iglesia en los tiempos de la Reforma, los predicadores eran teólogos. Los hermanos, estoy hablando del siglo XVII, siglo XVI, XVII, XVIII, XIX todavía, hasta antes de finales todavía, hasta allí los hermanos predicaban santidad, hermanos. No te voy a decir esto de historia. Pero como estamos hablando de la iglesia, quiero que entiendan también por qué estamos ahorita así. ¿Cómo llegamos a estar así nosotros? Toda esa época, los hermanos predicaban sobre cómo vivir la vida cristiana. Piadosamente. Cómo pensar, que pensaran en Cristo, que actuaran como Cristo. Entonces, que vivieran como el Señor Jesús. O sea, esos eran sermones de los hermanos de cualquier lugar. Así se predicaba así. Y todavía, me acuerdo yo, había rasgos en la iglesia, cuando yo empezábamos todavía se hablaba sobre esas cosas. Pero luego, después de la historia de la iglesia, o la historia de este mundo, apareció un hombre que se llamó Sigmund Freud. Él fue llamado el padre del psicoanálisis. Y él vivió en el año, no sé si pero él se llamó Sigmund Freud. Y su vida fue del año 1856 hasta 1939. En ese periodo de tiempo vivió él. Él fue considerado como el padre del psicoanálisis. Toda la neurosis, toda la parte del pensamiento, de la psiquis del ser humano, él lo analizó y todo lo que él descubrió se presentó en las universidades, de manera que eso invadió el mundo entero, ¿verdad? ¿Pero qué enseñaba él?
Bueno, él enseñaba que tú como persona, para que tú seas realmente tú, debías desatar tus deseos, dejarlos libres tus deseos. Si tú no hacías así, no eras auténtico, eras un hipócrita. Tú debías dejar libres tus deseos para que entonces tú fueras realmente lo que tú eres. Eso fue lo que enseñó él. Entre todo lo que él enseñó muchas cosas, pero yo nomás quiero ver en relación de la iglesia. O sea, cómo afectó a la iglesia todo eso. Malinterpretado. Bueno, él no era cristiano, él era un antagonista a Dios. Pero él en el mundo enseñó, sí, las universidades se llenaron de esta doctrina. Pero es que imagínate, si tú le das Luego libertad luego entonces, ¿quiénes creen que iban a ser receptores de esta doctrina? ¿Quiénes son la tierra más fértil para recibir esta doctrina? Los jóvenes, los jóvenes. los chamacos. Así que es desde Sigmund Freud, de aquel tiempo, hasta el año 1960, cuando aparecen aquellos hombres que son los hippies. ¿Se acuerdan de ellos? Sí. Haciendo historia, porque quiero que entiendan cómo estamos ahorita, la iglesia. Y eso tiene que ver con la iglesia. Que no es una historia para contar historias, sino porque quiero que vean la relación que hay entre una cosa y la otra. Cuando esos jóvenes ven y analizan todo lo que dicen ellos dicen queremos vivir así nosotros. Así que ellos ¿cómo se puede decir? O sea, indecencia, toda la forma de vida así, la viven ellos. que decían let it be. Sí. Déjame ser. Decían ellos, déjame ser. Y cantaban las canciones. Entonces, eso es lo que estaba diciendo ese hombre. Se consideró como el padre del psicoanálisis. Estos jóvenes tomaron esa doctrina y invadieron a todo el mundo entero. Quiero que vean este detalle. A través de esta doctrina, con las canciones de los hippies, invaden el mundo entero porque ellos proclaman estas cosas. De manera que entonces ellos viven así. Pero cuando sucede eso en los años 60, entonces aparecen personas, hermanos, que quieren ir a predicarles a estos jóvenes que están ahí. Así que van y les predican a los jóvenes y el Señor pues toca a algunos de ellos. Sí, y entonces ellos todavía tenían en sus mentes y sus corazones el hecho de que en la iglesia del Señor era opuesta a sus pensamientos. Es decir, la iglesia era enemiga de la doctrina de ellos. Pero ellos al mismo tiempo, ya muchos de ellos habían, entre comillas, conocido, le llamaban los niños de Dios. No sé si ustedes habrán oído de esos grupos que habían conocido al Señor y andaban por las calles. Incluso a mí me tocó una vez a mí en Reynosa toparme con esos niños de Dios. Andaban descalzos y andaban así todos greñudos. Y ellos sí, una vez, porque yo los vi como con hambre, iba con mi Biblia en la mano y yo me acuerdo que iba caminando por el Boulevard Morelos, que está ahí ¿es el verdad? Sí. Bien. Pemex. Sí, y había taquerías. Yo venía caminando por acá, era un domingo, y entonces yo vi que venían dos personas así sin zapatos y así todos greñudas, y como que tenían hambre. Entonces yo les dije que si querían comer, les ofrecía yo unos tacos. Entonces ellos se espantaron, dijeron que no querían comer carne porque la carne venía de animales que habían matado, y matar era pecado. Así que así como me dijeron a mí. Total, pues no les ofrecí. Pero ellos decían que eran de los niños de Dios. Así se llamaban. No sé si ustedes han oído, oyeron alguna vez, ¿nunca oyeron? Sí, yo sí. Bueno, un grupo que se llamó así. Venían de esas personas, que venían de los hippies también. Pero ellos ya se proclamaban cristianos. Pero vivían como querían vivir. Así chancludos, todos. Greñudos.
greñudos, ¿verdad? Y en ropas todos desordenados. Así que les decían cristolitos. Y no sí, se sí, bañaban. así que ellos, lo que enseñó ese hombre primero, el padre del psicoanálisis, es que tú debías desatar todo lo que hay en ti, y para eso él también usaba cocaína. La cocaína era parte de su vida. Así que, hermanos, cuando pasó eso, entonces también estas personas, para sentirse elevados ellos y conocer más al Señor, usaban drogas, porque así veían más espiritualmente las cosas. Esa fue la doctrina de ellos. Según ellos. Sí, o sea, sí, por eso, así fue como había venido esta doctrina de Fred. Ellos lo tomaron y mezclaron una cosa con la otra. Entonces, ahora toman del Señor, pero lo toman mezclado con esas doctrinas, esas cosas. Así que ellos decían, para conocer más al Señor, andar más elevado, usaban las drogas. Así que, entre ellos, ya había grupos que, entre comillas, eran cristianos, niños de Dios. Según ellos. Y entre ellos había un pastor que él murió de SIDA. Entonces él decía que tenía que llevarlos al Océano Pacífico para bautizarlos, pero él no quería buscar una iglesia cristiana donde pudieran reunirse y que un pastor, ya oficialmente pastor, los bautizara a todos esos niños de Dios. Así que en California, en un lugar que se llama Orange, ahí en ese lugar había un pastor de Asamblea de Dios que él recibió a este grupo que tenía cuando su pastor. La historia dice que cuando él estaba en la iglesia tenía como 20 miembros. Era un grupo como nosotros. Sí, teníamos una iglesia, pero eran pequeñitos. Y cuando vienen esas personas, su grupo creció a 250 personas. Así que, pero cuando llegaron ellos, llegaron con su música de rock and roll, descalzos, y no querían someterse ellos a todo, porque entonces en esa iglesia el pastor que estaba ahí pues era de etiqueta, bien vestido y todo, y ellos venían todos chancludos. Entonces los hermanos que estaban ahí dijeron, pues ¿qué hacemos con ellos? Si les decimos que no, mira, se nos van a ir. Si van captando ese punto. Si decimos que no, se nos va. Eso fue en el 60. Se nos van a ir, así que decidieron los líderes de la iglesia, con el pastor, que se acoplaran a ellos. Así que la música en la iglesia, en el 60, comenzó con música rock and rollera. ¿Qué decía, te acuerdas? Queremos rock. Ah, sí, así es. Y entonces sí. Y la música era justamente música que hay una canción que dice que lo hace yo, I did it me gustaba my way, pero ¿no? no. Lo hice a mi manera. Entonces, sí. Entonces esa y la otra que decía que él era, déjame, Let it let it be, sí. Let it be, Sí, sí. let it be. Bueno, ustedes también son rock and rolleros, ¿no? Sí, Ah, de la época es. Bien, entonces quiero que entiendan ese detalle. Estamos hablando de santificación aquí, ¿no? Sí. Pero también estamos hablando de en qué momento la iglesia, Perdió. con hermanos santos de Dios hablaban estas cosas, pero en qué momento la iglesia cayó de esto. Bueno, históricamente hablando comenzó allí. El mundo de la iglesia. Luego entonces la iglesia, antes de eso, antes del 60, no había iglesias rock and rolleras. No había eso, hermana, no había. Las iglesias eran santas, era música cristiana, himnos para el Señor. Himnos hermosos. Pero de ahí para acá, entonces ya la iglesia se conformó al mundo y hoy vivimos todavía igual que ellos. Ahora ya ponen luces y oscuridad. ¿Sí me entienden? Hermanos, lo que estoy diciendo yo. Entonces, es lo que yo quiero que... Rapeo, pero cristiano. Según ellos. Ese es el punto principal. Por tanto, sí, nos deleitamos en predicar la justificación, nos deleitamos en predicar la elección del Señor, es maravilloso, en hablar del cielo y sus glorias del cielo, pero tenemos que predicar justamente la conformación a la imagen del Señor, y eso tiene que ser con relación a que tú dejes el mundo, la carne y el diablo y todo lo que a ti te aleja de Dios.
¿Me entienden? Así que o te conformas al mundo o te conformas a Dios. Así que eso causó que el apóstol estuviera perplejo en él. Y también debe causar lo mismo en cada uno de nosotros, sobre todo los ministros de Dios, como lo causó en Pablo. Así que ese es el punto que yo quería dejar claro. ¿Sí queda claro ahí? Sí. Ya, en la próxima clase voy a hablar un poquito más. Así que hoy, ¿me puedes poner? Sí, hoy termino con esto, no solamente ahí. Y dejo para la próxima clase finalizar.